Esa dorada fruta tropical con sello producida en Costa Rica y que se adquiere en supermercados europeos ya no es tan dulce a simple vista. A lo interno de la sociedad costarricense se fermentó la percepción de los ticos sobre la expansión piñera, debido a las graves denuncias sobre esta actividad que al parecer está fuera de control. En realidad hay una tolerancia que no se puede decir ya que tolerancia, sino es una alcahuetería con las grandes empresas piñeras. Se les tolera la deforestación, la contaminación ambiental, el daño a la salud y sobre todo este problema de la mosca de la piña. Concretamente, las consecuencias que nosotros vemos a nivel ambiental básicamente se podrían resumir en, obviamente destrucción del bosque, ¿verdad? Sin ningún tipo de regulación. También lo que es la sedimentación, porque necesitan un terreno totalmente limpio para sembrar la piña. Además de eso, los agroquímicos que usan han provocado inclusive contaminación en algunas partes del país de mantos acuíferos y también degradación del suelo. El problema es más complejo de lo que parece, porque más allá del daño ambiental, esta actividad económica genera 35.000 empleos. Hoy en día es el mayor exportador de piña en el mundo. La piña en Costa Rica ha sido cultivada durante las últimas 5 décadas, pero a nivel de exportación intensiva empieza a mediados de los 80s con exportaciones del sur. A mediados de los 90s, finales de los 90s, empieza la transición a un cultivar nuevo en la zona norte y en la región del sur del país, hasta llegar hoy en día a las casi 45.000 hectáreas que tenemos de inventario nacional. Y los principales mercados, estamos hablando de Europa con casi un 60% del volumen, 55-60%, y el otro 40%, 45% va hacia el mercado norteamericano. A pesar de ser una fuente económica importante para Costa Rica, han surgido preocupaciones debido a las denuncias de grupos sociales. Los pobladores que viven cerca de los cultivos de piña están alarmados por la contaminación de los mantos acuíferos y de los ríos. Por otro lado, también se han filtrado los agroquímicos a mantos acuíferos y en este momento hay cerca de 4 comunidades que están tomando agua a través de una cisterna porque no pueden accesar a sus servicios de agua potable. A pesar de tener suficiente cantidad, en apariencia están siendo contaminados por los agroquímicos que se usan en los monocultivos de piña. Análisis del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional confirmaron la presencia de bromacil en el agua que consumen vecinos que habitan cerca de algunas plantaciones de piña. A esta situación se unió la plaga de moscas que afectó a los ganaderos por el supuesto mal uso de los desechos de piña. El peor problema que nos ha ocasionado nosotros como ganaderos es la proliferación de la mosca de la piña. Eso nos afecta bastante el ganado. Baja mucho la producción de carne, la producción de leche, a un extremo que a veces se mueren animales. Y últimamente es tanta la contaminación en las aguas fluviales que ya están apareciendo abortos en el ganado. La Stomoxys calcitran o mosca del establo se reproduce en cualquier desecho vegetal en descomposición, es lo único que no se ha comprobado en que se reproduzca es en la defecación humana, de ahí en todo. La Stomoxys calcitran no se reproduce bruta, solo en el tallo y las hojas. No es una plaga de la piña, a la piña no le produce absolutamente nada. Ella lo que hace es simplemente utiliza el rastrojo para reproducirse y luego el adulto va a ir a alimentarse de sangre en cualquier animal de sangre caliente, ¿verdad? El sector piñero del país reconoció las fallas en el manejo de la mosca, pero aseguran que trabajan en conjunto con el sector ganadero y las autoridades sanitarias costarricenses para corregir el problema. El problema de la mosca es un problema que se nos ha venido dando desde hace 3 años o tal vez un poquito más con la rotación de las áreas. El rastrojo, el mal manejo del rastrojo en campo ha hecho que la mosca, antes que no era un problema, se haya en algunas fincas escapado de las manos, pero estamos hablando que el problema se controla en los 4 o 5 días siguientes. Tenemos productores que son también productores grandes de ganado o lecheros que tienen también su buena hectárea de piña y conviven mutuamente.
sea, el hecho de que haya piña y ganado en conjunto no tiene por qué ser antagónico. Según Herrera, ellos cumplen con los parámetros que garantizan la sostenibilidad ambiental porque las empresas que comercializan la fruta en el exterior les exigen requisitos ambientales rigurosos. El dilema es que la piña continúa con su expansión en Costa Rica, por lo que organizaciones sociales y autoridades universitarias solicitaron al gobierno una moratoria de esa actividad. Mientras tanto, muchas familias dependen de las exportaciones de esta fruta. Lo único que yo he observado con el transcurso de los años es que la piña crece a un ritmo de un 17 a un 20% anual. Todos los años dice, ya el problema de la piña, ya se terminó la piña, un 17%, haces el censo, un 17%, un 20%. Entonces, ahí va expandiéndose y va, y se abren vas y va hacia otros lugares y se está sembrando piña, porque hay el mercado de la piña. Es delicado el asunto de abordar, porque en este momento son 30.000 personas que están trabajando en las siembras de piña. Nosotros lo que decimos es, ok, que se siembre piña, sí, pero que se respete la normativa ambiental, y en esto sí tenemos que apelar a la voluntad política de hacer cumplir esa normativa, porque mucha normativa puede estar ahí, pero si no hay quien la haga cumplir y unos se tiran la responsabilidad a otros y así sucesivamente, en realidad es muy difícil que se logre regular el cultivo. Sí, efectivamente, además de muchas críticas que he recibido, ya he recibido hasta amenazas de muerte. Parece que hay gente muy disgustada por mi gestión, porque en realidad, como les decía antes, tengo 12 años de estar al frente de esto, y ahora que la Cámara de Ganaderos de San Carlos me ha ido dando el respaldo, entonces ellos han sentido ya un poco más la presión. Y efectivamente ya por ahí me han dicho que por qué no me retiro de esta situación, porque de lo contrario voy a tener problemas.